Hermano, así que hoy vamos a continuar en la serie sobre las parábolas del Señor Jesús. Amén. Y en esta tercera ocasión, pues vamos a estar hablando del sembrador. ¿Te recuerdas? El sembrador salió a sembrar. ¿Ok? Y parte de la semilla cayó en un lugar, otra en otro, otra en otro y otro. Hubo 4 diferentes suelos, ¿verdad? Podríamos llamar la semilla y los suelos, pero por una gran razón, ¿verdad? Nos gustaría llamarla así, pero no es el nombre que lleva, porque el mismo Señor en el verso 18 de Mateo le dijo a los discípulos, va a explicársela: oíd vosotros la parábola del sembrador. Así que si el Señor le llamó la parábola del sembrador, quiere decir que así es que se llama. Amén. Pero la podemos llamar por otro nombre para recordar, ¿ok? Porque usted va a ver que lo importante, ¿verdad?, no es el sembrador, sino lo que siembra y quienes escuchan. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo a través de la palabra hoy. Así que en Mateo capítulo 13, hermanitos, versos 1 al 9. Vamos a leer esa porción. Mateo 13, 1 al 9. Si hay un capítulo que es céntrico para las parábolas del Señor Jesús en la palabra de Dios, es el Mateo capítulo 13. Y una porción que vamos a estar reseñando es ¿por qué parábolas? ¿Y por qué no enseñaba la doctrina directamente o presentaba el evangelio directamente? Vamos a ver por qué es que el Señor usaba las parábolas. Amén. Así que vamos a leer los versos 1 al 9 en el nombre de Jesús. Y enseguida oramos y vamos a la palabra del Señor. Todos juntos dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre Santo, ahora, Señor, te pedimos por los que estamos escuchando tu palabra en este día, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos permita exponerla, Señor, tal y como tú la inspiraste, Padre Santo, que podamos entenderla y podamos atesorarla y podamos asimismo amarte más, Señor, en este día. Te pedimos también por Paola, Señor, que va a salir de viaje, nieta de nuestro hermanito Pablo y Rosa, Señor, para que tú la lleves bien y la traigas con bien. Y también por Camil, también nieta también, que va a estar dando a luz ya próximamente, posiblemente hoy, para que tú la guardes, Señor, y permita que todo salga bien también. Las ponemos, Señor, a las dos en tus manos. De la misma forma, Padre, ponemos a mi tío Orlando, Señor, mi tía Eva y el resto de la familia en tus manos también, para que tú sigas glorificándote a través de ellos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y a los hermanos que están remotos también bendíceles. Te lo pedimos, Señor, todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es bueno, hermano. Aquí estamos. Pues miren, primeramente, si vamos al verso 10, el propósito de las parábolas, ¿ok? Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, haciendo una distinción en la forma en que el Señor le hablaba a todo el mundo y la forma en que le hablaba a los discípulos. A los discípulos les hablaba claramente, pero al resto de la gente le hablaba por parábolas. Y la parábola, sabe que es una ilustración, como la acabamos de leer, que lo que pretende es conllevar una verdad espiritual, algo que se pretende hacer más accesible, comparando lo espiritual para alguien que no es espiritual y pueda asociarlo para que pueda comprender, ¿verdad?, si él o ella quieren la verdad espiritual.
Porque hay que querer, ¿sabe? Que el que no quiere, pues no quiere. Y hemos siempre dicho que una de las verdades fundamentales de la vida es que la gente hace lo que quiere, o podemos decir la gente hace lo que le da la gana, ¿verdad? Pero para que sea más fino, la gente hace lo que quiere, ¿ok? Así que cuando usted viene a ver y usted medita en eso, usted se va dando cuenta que es verdad. Usted desayunó hoy porque no lo obligaron, usted quiso desayunar, usted llegó aquí hoy. ¿Usted va a poner por obra la palabra de Dios en su vida? Si usted quiere. Si no quiere, pues no. Y así mismo sucede. Y el Señor, ¿verdad? Contrario a lo que algunas personas que tienen una teología rara dicen que es que el Señor se comporta a la cañona con alguna gente. Con otros. Yo estoy seguro que eso sucede, pero no en el contexto de la fe y la salvación. ¿Ok? La fe y la salvación son completamente a discreción suya. Amén. Y el Señor sabía eso, porque Él mismo lo puso así. Pues entonces, cuando los discípulos le preguntan, Señor, como aprende, si tú has venido para que todos crean en ti, ¿por qué a nosotros, los discípulos, tú nos hablas de una forma como que más clara? Y a la gente tú les hablas por parábolas. Y esta es la explicación que el Señor da en el verso 11 en adelante. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque a vosotros, a los discípulos, a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Okay? Usted viene a ver, usted se da cuenta que es lo que quiere decir el Señor aquí. Primero hay que definir misterio. A veces usted, en este contexto de estos tiempos que vivimos, usted piensa en misterio y podemos apagar las luces y se oye. Allá estaban viendo una película de misterio. Y no es de misterio, es de miedo, de susto, de cosas diabólicas que se las presentan buenas a uno, o cosas así, o gente pues pasándola mal por algo que era, entonces asustado, atados a supersticiones, pero eso no es el misterio que estamos hablando aquí. Misterio, en griego, lo que quiere decir es algo que hasta ese momento se desconocía. Cuando usted diría, ¿sabes por qué está ese camper allí? Para mí no es un misterio, pero para usted es un misterio. Usted no sabe por qué está allí. Pero ahora cuando yo le diga que está allí, porque el dueño me dijo que lo iba a tener allí 4 o 5 días, ya usted sabe. Usted no se asustó, no se le puso la carne de gallina, porque era un misterio. Pues eso es un misterio, hermano. ¿A qué misterio se refiere el Señor? Todo esto que estamos leyendo en Mateo 13 tiene que ver, y es en el mismo contexto, prácticamente en el mismo contexto, en el mismo setting, dirían en inglés, que los capítulos 5 al 7, que es lo que nosotros llamamos comúnmente el Sermón del Monte, ¿okay? Donde el Señor estaba yendo a los suyos, a todos, a las multitudes, para decirle que el reino de los cielos se había acercado. Él estaba continuando el mismo mensaje que Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque ahora se está cumpliendo lo que se había profetizado a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, que eventualmente el que iba a venir, pues ya vino, está acá. Amén. El Mesías, el ungido de Jehová, estaba aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora es accesible más que nunca. ¿Por qué? Porque ahora el mismo Dios hecho hombre está aquí predicando la palabra del reino. ¿Okay? ¿Por qué le llama palabra del reino? Porque si usted busca el verso 19, capítulo 13, cuando él empieza a explicar, dice, la semilla, infiere, es la palabra del reino. ¿Qué es el reino? Pues que es que él vino a establecer su reino en el mundo. Si hubiera sido, pero él sabía que no iba a ser, pero si hubiera sido que los suyos, los judíos, su pueblo, el pueblo que él escogió, no porque fuera mejor, sino para demostrar en ellos su paciencia y su misericordia entre todos los pueblos, si ese pueblo hubiera hecho caso de todo lo que ese ungido de Jehová había venido, el que ellos decían que estaban esperando, hubieran creído en él, el reino
hubiera comenzado ahí mismo. Hubiera comenzado primero aquí en la tierra, establecido por completo con el dominio de Cristo Jesús sobre todo, sobre el alma y sobre el cuerpo y sobre todo gobierno de la tierra, para que eventualmente después de ahí vinieran entonces la eternidad. Ahora, ¿por qué no sucedió así? Porque dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y usted lo ve a través de toda, ahí mismo, verso 34, capítulo 12. Él le dice, generación de víboras. Esos eran los suyos. ¿Cómo usted va a hablar los buenos si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, para darle un ejemplo de por qué los suyos no respondieron al llamado del Señor, porque en su corazón estaba lo malo. Ellos amaron más las tinieblas a pesar de que se proyectaban como que estaban en la luz. Ellos se proyectaban como que veían espiritualmente cuando el mismo Señor Jesús les decía, ustedes no ven, ustedes son ciegos. Pues hasta ellos mismos les dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Cuando vino el contexto aquel de la sanidad del ciego, que había nacido ciego, lo mencionamos el domingo pasado. Los suyos no creyeron. Pues, ¿qué hizo él? Pues no creyeron, pues no les hablo. ¿Verdad? Como haría un niño pequeño, pues no, pues me llevo la bola y nadie juega, como pasaba, ¿verdad? O jugamos con las reglas mías. Porque si no es con las reglas mías, nadie juega. Y me llevo la bola y nadie juega. Y el dueño de la bola soy yo. No, él vino a predicar el evangelio del reino. Amén. Ahora, ese reino pasó a ser entonces un reino por naturaleza transitorio. Y ya todo esto estaba predispuesto en la palabra del Señor, porque eventualmente vemos que sí, el Señor vino a establecer un reino acá, pero no era el reino multitudinario que está profetizado en Apocalipsis, que nosotros le llamamos, la palabra del Señor le llama los 1000 años, el milenio, donde el Señor viene a regir las naciones, a unos por la buena, a otros, a la mayoría por la mala, las regirá con vara de hierro. Dice, allí en ese lugar es que se cumplirán todas las promesas que hablaba Isaías. Allí estará el cabrito y el cordero con el león, y habrá arroyos de aguas, y nadie dirá, ven acá para presentarte a Jehová, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Amén. Toda esa bendición, lo que hablaba Ezequiel, aquí las aguas salían hacia el oriente del templo, y según iba caminando me iban tapando hasta que al final me taparon completo. Dice, esa es la bendición que va a salir de Jerusalén hacia la tierra completa. Todo ello se va a cumplir durante los 1000 años. Pero los 1000 años no están aquí todavía. Pero el reino del Señor, ese reino de los cielos, está en nuestro corazón mismo. El Señor reina en nuestro corazón. Y no queremos sonar psicológicos con estas cosas, es que es real. Porque en este mundo todavía le pertenecen a Satanás. Él es el Señor de este mundo. Pero entonces el verdadero Señor de los cielos, en aquellos que Él ha salvado por la fe, los que sí creyeron, los que creen en su nombre, a ellos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que el Señor reina, el Señor es nuestro Rey en nuestro corazón, y dentro de la congregación, de esta iglesia de Cristo, ese es el reino de Cristo aquí en la tierra. No estamos llamados a establecer este reino hasta que arrope la tierra, porque eso era lo que el Señor hubiera querido cuando Él vino esta primera vez. Pero el Señor va a establecer ese reino sobre toda la tierra cuando Él venga por vez segunda. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra con toda claridad. Así que cuando Él le hablaba a aquellos que no habían querido y habían rechazado al Rey, Él les hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque a ustedes, le dijo a los discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, ¿cómo que a ellos les es dado y a aquellos no les es dado? Mira el verso 12, dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. ¿Qué está queriendo decir? O sea, ¿cómo es posible que alguien no entienda la palabra del Señor? Pues por eso es que relata la parábola del sembrador. Vamos a ver por qué es que la gente
no llega a entender la palabra del Señor. Amén. Pero la palabra del Señor realmente, ¿verdad? Cuando vemos y nos recordamos, pues nosotros podemos querer saber y posiblemente estamos bien claros por qué es que la gente no quiere y no cree en la palabra. Cuando vamos a Juan capítulo 3 dice que las personas no vienen a la luz porque se quedaron en las tinieblas porque les gustan las tinieblas, no quieren venir a la luz para que no se vean las malas obras que hacen. O sea, a las personas les gusta vivir en la oscuridad del pecado. Pues por eso es que no querían venir a la luz. Aún los mismos que decían que servían a Jehová. Así que lo que está diciendo es, hermano, mire, así sea una pizquita de fe, basada en la palabra que se oye, el Señor se dedicará a que esa fe vaya creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Pero claro, tenemos, o sea, de nuestra parte está poner atención a la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Nadie puede crecer en fe si no viene a la palabra de Dios. Amén. Lo que quiere decir con esto es que aquellos que aún tienen un poquito de fe y han creído en el Señor, por lo menos empezando, ¿se acuerda aquel que decía, crees esto? Ay, Señor, ayuda, ¿verdad? Como decía, citaba el hermano, a mi incredulidad. Amén. Creo, pero yo estoy seguro que no creo con suficiencia, ¿verdad? En aquellas cosas que debo creer acerca de ti. Así que cuando tenemos esa fe comenzando, el Señor se encarga de darnos más y de proveernos más fe. Pero lo otro también, lo opuesto también es real, ¿verdad? Aún aquellos que no tienen, como los que escuchaban, la mayoría de las multitudes, dice, aún lo que tiene, o sea, que no tiene nada, le será quitado. Dice que es por eso que les hablo por parábola. ¿Por qué? Porque ellos, casi suena feo, ¿verdad? Pero no merecen que se les hable directamente. Primero, ¿sabes por qué? Porque si les hablo directamente no lo van a entender. Porque ya ellos decidieron no entender. ¿Ves? La gente hace lo que quiere, como siempre decimos. Y viendo, quiere decir, ellos ven todo claro, igual que ustedes, pero no ven. ¿Te acuerdas el refrán de ahí que viene? No hay peor ciego que el que no quiere ver, esos son. Y, ¿verdad? No hay peor sordo o el que se hace sordo que ese mismo, que el que se hace sordo. ¿Usted ha tenido niños cuando está criando que se hacen sordos? Mira, tal cosa. Haciéndose que no escuchó y escuchó clarito. No entendí. No entendió. Sí. Y así pasa. Hay personas que son así. El Señor les habla y... dímelo otra vez. No se oye. Como la persona que le están diciendo algo que no le gusta. Es que cambié de zona de Wi-Fi y no se oye bien, llámame después, que yo estoy pendiente. Va a estar pendiente. Pues así pasa. El Señor sabe y conoce los corazones. Aquellos que no están dispuestos, para eso el Señor usó las parábolas. Y usted dirá, pero nosotros tenemos fe. Pues entonces, vamos a dejar las parábolas. Por esa misma lógica. Vámonos entonces directamente a la carne con hueso, en lugar de estar hablando por parábolas. Sin embargo, el Señor nos dejó redactadas las parábolas. Porque, acuérdense lo que dice, al que tiene, le será dado. Las parábolas las escuchaban los discípulos también. Y el Señor se tomaba, ¿verdad?, la bendición de explicar, ¿verdad?, como en este caso, se ve que les explicó la parábola del sembrador. Y a través de esa explicación y el contexto de por qué parábolas a la gente, podemos entender qué quería el Señor a través de las parábolas. ¿Sabe lo que Él quería? Que nosotros entendiéramos cómo era este reino temporal que Él estableció en nuestro corazón. ¿Por qué temporal? Porque nosotros somos de Cristo por la eternidad, pero aquí en esta tierra vamos a estar solamente un tiempo. Así que en este reino temporal de Cristo en nuestro corazón, en esta tierra, es de una forma ese reino. Y Él quiere que nosotros lo entendamos. Pero estas parábolas eran públicas. Los que no eran del reino, porque no querían creer en el Señor, que no creían en Él, pues para ellos las parábolas eran como, ¿qué querrá decir esto? ¿Por qué dirá aquello? ¿Y se irá para este lado? ¿O para dónde es que va? ¿O por qué dice esto? ¿Vendrá la fiesta esta vez? Así, o sea, estaban siempre tratando de descifrar al Señor, cuando el Señor claramente les había dicho, es que yo les he dicho que yo soy. Por eso les he dicho que en vuestro pecado ustedes van a morir, porque si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sí se lo decía claramente, directamente.
pero ellos no querían. Así que en la mayoría de su enseñanza, él se enfocó entonces en las parábolas. ¿Ok? Ahora bien, así que no es que el Señor es malo. Dicen, ay bendito, pero es que le dé un chance. Pues que es que le está dando chance. Lleva 2000 y pico de años dando chance. El Señor. Mire, si usted va a Juan 7, 14 al 18, mire con calma, porque este asunto de el Señor revelarse a los que quieren que Él se revele es bíblico y está en muchas porciones bíblicas. ¿Amén? 7:14 de Juan dice: a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, porque era que había una fiesta en Jerusalén y los hermanos de él allá en Nazaret le dijeron: mira, tú no vas a ir a la fiesta, vete. ¿Por qué tú estás acá en el campo? En otras palabras, vete y revélate al pueblo allá en la loza, en San Juan, en Jerusalén, para que te deje conocer. Y decía, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y él le dijo, Jesús, yo no bajo a la fiesta, queriendo decir ahora. Pero dice que más tarde, ellos fueron a la fiesta y más tarde bajó él. Dice, y a la mitad de la fiesta, es en este contexto de Juan 14, subió Jesús al templo y enseñaba, y apareció Jesús en el templo. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y la parte importante, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, esto es del Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. Verso 17 es clave. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si lo que se le está predicando es doctrina de Dios o es doctrina de hombres. Los fariseos no tenían excusa. Decía, ¿y quién da fe de las palabras que tú dices? Y el Señor se lo decía, pues la fe de las palabras, ¿quién corrobora mis palabras? Dos personas, el Padre que me envió, a quien ustedes dicen que sirven, by the way, y este que está aquí, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Pero ellos se trancaban por su religiosidad porque querían, y ya ahí no progresaban porque decían, nadie puede ser hijo de Dios y nadie puede venir a decir que está hablando a nombre del Padre, porque ni aún nosotros podemos decir eso. Y se trancaban, no querían. Pero lo dice claramente, y es obvio que está hablando de la obra del Espíritu Santo, cuando alguien quiere corroborar si algo viene de Dios o no, el mismo Espíritu Santo se lo corrobora. Por lo tanto, las personas que creen mentiras porque quieren. Y el que quiere, que cree en el Señor Jesús, en el verdadero, cree en el Señor Jesús porque quiere, porque recibió la confirmación de parte del Espíritu y decidió creer. Es así de sencillo. Y hablando del reino de Dios en nuestro corazón y del reino de Dios en el milenio, Isaías habló muchas veces de esto. El capítulo 35, verso 8 de Isaías, hablando de ese reino milenial aquí, del cual nosotros somos un adelanto, dice, y habrá, 35:8 de Isaías, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, refiriéndose al Señor, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y a mí me impresiona cuando dice por torpe. Me imagino a alguien que dice, mira, varón, tú ves estas losetas, no es allí ni aquí, es aquí. Me parece como cuando a alguien lo paran en la carretera y lo ponen a soplar. Y después le dice, camine por esta línea. ¿Por qué lo pone a caminar por la línea? Para ver si empieza. Dice, para, que te va a matar, quédate aquí sentado. Pero si el Señor nos manda y se va a caminar por un camino, ¿verdad? Y aunque diga, es que yo como que de momento como que me tambaleo, dice, aunque te tambalees, ¿verdad? O aunque no seas muy brillante, humanamente hablando, o que no tengas mucha facilidad de movimiento, dice, pero como la gloria y la bendición de Dios está allí, la misericordia de Dios, por más torpe que sea, no se va a extraviar.
Porque es que no depende de nuestra inteligencia, ¿verdad? Ya está hablando de inteligencia esta mañana. No depende de nuestra inteligencia, depende de nuestra fe. El resto lo pone el Señor. Amén, lo dice claramente. O sea, que no es cuestión de diga, es que hay que ser una persona bien brillante para ir creyendo a la palabra y poco a poco y vamos a ir. Pero si fuera así, imagínate. A veces la brillantez de muchos hace falta iluminarla con bastantes lámparas para vérsela, imagínate. Entonces, si fuera así, entonces, ¿quién podría ser salvo? Como dirían los discípulos aquella vez, que dijeron, con mucha dificultad entrarán los ricos en el reino de los cielos. Y dijeron, yo me los imagino así, ay, ¿en qué nos hemos metido? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces el Señor claramente le dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, Dios se especializa en salvar los insalvables, hermano. Lo único que toma es que nosotros creamos en Él. Amén. Mire, para que usted vea que Dios bendice a los que quieren buscar la voluntad de Dios, usted recuerda el capítulo 10 de los Hechos. Habla de un varón que se llamaba Cornelio, ¿verdad? Pedro y Cornelio, ¿recuerda? Verso 1, capítulo 10, déjeme leérselo. Dice, habría en Cesarea un hombre llamado Cornelio, Cesarea marítima, ¿verdad? Centurión de la compañía llamada La Italiana. Mire, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado en la visión, ¿qué es, Señor? Mira. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mire la parte. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El Señor, en su misericordia, estaba premiando a Cornelio, porque Cornelio quería honrar a Dios, pero él no sabía exactamente cómo. Sí, era evidente que por testimonio posiblemente de los mismos judíos, o posiblemente testimonio directamente del Espíritu Santo, él se había humillado ante Dios y oraba a Dios y hacía obras de acuerdo a lo que estaba en su corazón. Amén. Pero le faltaba conocer el camino del Señor Jesús. Amén. El Salvador de este mundo. Pues, ¿qué hizo el Señor? Mandó a Pedro, ¿verdad?, que buscaran a Pedro para que Pedro fuera a domicilio a llevarle el Evangelio. Amén. ¿Qué clase de privilegio tenía Cornelio? Pero no es porque Cornelio era especial, era porque él quería y su casa querían oír la palabra de Dios. ¿Usted conoce el resto de la historia? Allí llegó Pedro y dijo, Pedro, la verdad que yo quiero que ustedes entiendan que para un varón judío meterse en casa de un gentil, esto es abominación, pero el Señor me ha dicho que aquí es que yo tengo que estar. Allí nadie se ofendió. Mira lo que dice este se cree que es gran cosa ser judío. Los germanos somos los dueños del mundo, diría, pero Cornelio no le salió con esas pachotadas, esas ridiculeces. Cornelio estaba dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Lo que dijo Pedro era verdad. Ahora, dice que no estaba bien hablando Pedro y predicando el Evangelio de Cristo. Dice que todo el mundo se convirtió. Dice porque recibieron el Espíritu Santo todos allí. Dice que los que andaban con Pedro se quedaron asombrados. Dijeron, de manera que a los gentiles también Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Como quien dice, nosotros pensábamos que los únicos que se salvaban eran los judíos. Dirían, si se salvan los romanos, entonces todo el mundo puede salvarse. Y eso precisamente es lo que el Señor les quería enseñar ese día. Pero lo importante es que a Cornelio se le dio más porque ya tenía fe. Amén. Importante. Así que cuando el Señor entonces describe este pasaje que vamos a describir ahora de manera breve, usted se va a dar cuenta que está hablando precisamente de aquellos que no tienen fe, de aquellos que parece que tuvieran fe, de aquellos que dicen que tienen fe y de aquellos que realmente tienen fe. Amén.
Pero una parte importante que nosotros tenemos que recordar es que una vez yo escuché de manera bien incorrecta una persona que dijo, bueno, aquí en la parábola del sembrador describe a las personas como son y punto, y así son. Y eso no es verdad. Porque nosotros en muchos momentos de nuestra vida, antes de conocer a Cristo Jesús, nos pudimos haber catalogado como el primer terreno, donde la semilla cayó y el diablo se la llevó. Entonces, ¿qué? Pues así éramos, y así nos íbamos a quedar, y ya está, pues no estuviéramos aquí. ¿Está viendo? Lo que ilustra más bien es diversas disposiciones del corazón hacia la palabra. ¿Y por qué hay diversas disposiciones? ¿Por qué no es la misma disposición de todo el mundo? Porque obviamente la inmensa mayoría no tienen disposición para escuchar el Evangelio, pero me gustaría decir de una manera, confiando en el Señor, para muchos de ellos, de manera temporal. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos que seguir persistiendo en la oración por ellos mismos, intercediendo por ellos, para que les sea dado, que se les abra el entendimiento y ellos en ese momento de bendición puedan creer al Señor. Amén. Porque si no, nadie se salvaba, hermano. Imagínate. Somos nosotros ahora en Cristo Jesús y nadie de nosotros puede decir, yo estoy completamente libre de necedad en mi vida. O me equivoqué. O le estuvo malo a alguien. No, todos tenemos un pocotón de necedad en nuestra vida. Amén. Y el Señor se dedica a sacarla de allí. Ahora bien, ¿qué elementos tiene la parábola? Dice que salió el sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y después de eso se nos cuenta lo que hacía y dónde cayó la semilla. No se nos dice nada más del sembrador. Quiere decir que el sembrador, pues, tiene cierta importancia porque sí está en la parábola, pero la parábola, pues, no está haciendo ningún énfasis especial en el sembrador. Si más adelante, en el verso 18 en adelante, el Señor nos explica la parábola y nos dice que la semilla que siembra el sembrador es la palabra, pues está infiriendo que el que siembra es el que dispersa la palabra, el que riega la palabra. Amén. Y casi siempre uno piensa automáticamente en un ministro, un evangelista, un pastor, un maestro de la palabra. Y sí, y los incluye a ellos, pero todos somos llamados a sembrar la palabra. Amén. Todos somos llamados a sembrar la palabra. Fíjense que habla de las palabras. Nosotros decimos, hay que también dar buen testimonio. Es que a través del testimonio predicamos la palabra también. Amén. El testimonio tiene un impacto especial en las vidas que no conocen al Señor y en los que conocen al Señor también, porque es la palabra tipificada y vivificada. Amén. ¿Sabe que hay personas que aprenden de manera visual? Hay algunos que podemos coger un libro y vamos leyendo el libro y habla de cosas abstractas y uno como que se las va imaginando en la mente, pero no muchas personas son así. Otras personas necesitan ver las cosas, o sea, son visuales, ¿ok? Para poderlas entender. Y eso está bien, eso no quiere... Antes, en los tiempos de antes, como está diciendo el hermano James, decían, esas personas son como... Es que son como que son cejados. No es que son cerrados, es que hay personas que aprenden diferente. Hay personas que aprenden haciendo. Tú le explicas, has de tomar 2 cucharadas de aceite y las pones aquí, las mides así para crear la susodicha, la olla de arroz y este tipo de cosas. Y leen en un libro de recetas y como que no se lo imaginan. ¿Ah? Y se lo dicen menos, pero si se paran al lado de alguien que lo está haciendo. Ahora ya entendí. Ahora entendí, ¿ves? Es más fácil y a lo mejor avanzas más. Hay personas que son así. Ninguna diferencia entre ellos respecto a que unos están mejores que otros. Es que simplemente unos observan y otros oyen. Y gloria a Dios, hay algunos que hacen todas las cosas a la vez. Eso está muy bien. El sembrador es aquel, todos nosotros aquí somos sembradores, que siembra la semilla de la palabra. Y no tiene más ninguna otra gloria que sembrar la palabra. Porque la palabra del Señor, el Señor nos ha dado el privilegio de sembrarla, de regarla. Y nos galardonará en cuanto a ello. Pero no es el protagonista importante de la parábola. Amén. Luego dice, la semilla, está infiriendo que la semilla, como usted ve el verso 19, cuando dice, oigan la parábola del sembrador, les voy a explicar. La palabra del reino es la semilla. Amén. ¿Qué reino? El reino que el Señor estableció en el corazón y quería establecer en el corazón de todos aquellos que se salvan.
Él quería contarnos de cómo era esa nueva vida, ese reino que Él había puesto en nuestro corazón. Amén. Para los que escuchaban esta parábola, que no eran del reino porque no habían creído, dirían, pero es que eso lo sabe todo el mundo. Que si tú la tiras ahí, cae en la brea. Ahí no había brea en aquel tiempo, pero vamos a poner la brea. Pues va a estar allí y van a ir los changos y se comen la semilla. O sea, sabe cualquiera. Y cuando cae en una que cae en los pedregales, pues se sabe que no hay ni tierra y va a crecer. Y cuando el sol le da la chichaja, o sea, cualquiera. ¿Quién no sabe eso? Y la que cae metida entre la hierba. Ya usted sabe comer la hierba crece primero y mata, la mata buena. Eso lo sabe cualquiera. Pero de vez en cuando cae en un sitio donde tiene que caer. Ahí va. Uno diría, oye, ¿y si hay un terreno que es bueno? Porque el sembrador no le echaba siempre ahí. Dice, el terreno bueno es aquí, lo voy a echar ahí. Porque en la estampa podemos imaginarnos al sembrador que tiene ya los surcos hechos. Y ya hasta donde está el surco, ahí es que va la semilla. Pues no la tires en la acera. No la tires donde pisaste, que está duro. ¿Ah? Y no la tires más para allá, que están los pájaros o las palomas que se la van a comer. ¿Ah? O no la tires en medio entre la hierba pangola y los cadillos. ¿Entiendes? Tírala aquí. Es interesante que esa observación o esa ordenanza o ese mandato no se da aquí. Y no quiere decir que es que el sembrador lleva, tiro para. Aunque de cierta forma sí lo estaba haciendo. Él estaba trayendo la semilla para lugares donde él esperaba creciera. Eso es lo importante con el sembrador aquí. Así que el sembrador tipifica a todos nosotros que somos sembradores, pero pone como que dice, nos compara con lo que Cristo, el sembrador, haría. Él sembraba la palabra a todos. Él iba más allá porque nosotros no sabemos cómo las personas irían a responder a la palabra de Dios, pero él sí sabía, porque él lo sabe todo. Así que en su ministerio él sabía los pocos que iban a creer en él y la inmensa mayoría que no iba a creer, pero él aún así les predicaba la palabra. Pero lo hacía por parábolas, como decimos aquí. Así que la palabra de Dios que nosotros como sembradores regamos, ¿ok?, va a caer y va a ser oída por las personas o va a ser vista, ¿verdad?, con nuestro comportamiento y nuestro testimonio por las personas. Entonces, el resto de la parábola lo que nos dice es que hay diferentes respuestas a la palabra de Dios. Pero piense lo que dije al principio, las respuestas son diferentes actitudes, no formas de ser permanentes de la persona. Esperamos en el Señor, gloria a Dios. Y sabemos que no son permanentes porque si no nosotros no nos hubiéramos salvado nunca. Pero nos describe 4 tipos de terreno en general. Mire el primero, verso 4, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves. Yo dije changos, ¿verdad? Pero pueden ser otras cosas. Pero es que los changos son Puerto Rico, que eso dice, se lo come todo. En casa, si le damos comida de más a la gata, a la viuda que le mencioné. Ella no es viuda, en realidad ella es soltera desde siempre. Pero la viuda, por la insistencia, si usted le da comida de más, usted sabe cómo son los gatos, ¿verdad? Ellos comen hace un poquito, como dice, que ves que hay más, y se van a bañar. Para después a la media hora, cuando le da la gana, vuelve a comer. En ese ratito, los aves colindantes, los changos que están allí en casa, ya saben la jugada, están en el poste velando. Cuando la gata se mueve allí, hacen cha, 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 cha. Esa es la señal, como dice, la cosa está buena y ¡fua! Se comen la comida, hacen la digestión rápido y lo que sale después de la digestión se lo dejan en los asientos de la hermana Lorian que tiene allá afuera en la terraza. En el cover, gloria a Dios que tiene cover, antes lo dejaban allí encima, ¡fua! Mira qué bien me quedó este. Porque las aves se la comen y no hacen nada con ella. ¿Ok? ¿A qué compararemos esa que dice cayó junto al camino? ¿Qué camino? Pues obviamente antes no habían aceras, se supone que en los campos así, pues
Ese camino es, pues usted sabe, cuando usted va a un monte por ahí, dice, mira, por ahí como que es que camina la gente, como el camino común. Usted va al colegio de Mayagüez, hay un montón de aceras bien bonitas frente a la biblioteca. La gente no usa ninguna. Hay muchos cortes que van a través de la grama. ¿Por qué? Porque es más rápido. Las aceras quieren que para ir de aquí a allá tú vayas así. Entonces, la gente tiene muchas cosas para hacer, entonces cortan por el mismo medio. Entonces, en ese sitio está el terreno colorado, así duro. Así mismo estaba, donde caminaba el sembrador, estaba como piedra. Pues parece que alguna de ellas pues caía en el camino, y caía allá encima, y los pájaros venían y se la comían. ¿Verdad? ¿A qué lo comparó el Señor en el verso 19? Cuando alguien oye la palabra del rey y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? ¿Qué es el malo? El diablo, el adversario. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Es el que tiene la mente cerrada, el que le hablan y le entra por aquí y le sale por acá, hermano. ¿Usted conoce personas así? Acuérdense, gloria a Dios que no se tienen que quedar así, pero personas que hoy así son así. Usted le habla algo de la palabra del Señor y eso es... Me llamaron, ay, mira la hora que es, y no quieren escuchar. ¿Ves? Y toda esa semilla no les aprovecha a ellos para nada, porque quien se la come para no hacer nada con ella es el diablo y sus secuaces. Vienen sus secuaces, los demonios, y se llevan la comida. O sea, que quiere decir que para muchas personas que deciden no oír desde el principio, eso no es para mí, en ese momento el diablo se lleva lo poquito que le cayó. Y no les aprovecha ni al diablo ni a ellos. La mente cerrada. ¿Ok? Muchas veces esas personas pueden ser religiosos, ¿yo? Pueden ser personas que tengan la costumbre de asistir a la iglesia, ¿o yo? Estamos diciendo que ninguno aquí lo sea. Pero de que hay personas que vienen y se congregan, pues porque, ¿qué más voy a hacer? Hay que congregarse. Pero no quiere decir que tengan fe. Por eso digo que una cosa es congregarse y otra cosa es ser parte de la iglesia. La iglesia es la que Cristo compró con su sangre. En la congregación es un bonche de gente, mucha gente, que esperemos todos sean de Cristo. Pero hay muchas personas que pueden venir simplemente por costumbre. Y en realidad la palabra no les hace mella. ¿Sabe qué pasa también? Muchas veces sucede que por el escuchar continuamente la palabra se endurecen más. O sea, se anestesian más. Es como cuando usted oye a alguien que está vendiendo, ¿verdad? El cartón de huevo a 5 pesos. En un cajo por ahí, lleva un altoparlante y usted vive en una urbanización y usted lleva escuchando eso media hora porque está pasando por todas las calles cerca y lejos. Y ya al último usted le dice, mire, ¿a cómo era que vendía aquello? Yo no sé, ¿cuándo? Sí, se escuchó, estoy escuchando como media hora aquí, pero que uno lo bloquea. Es como acá en casa donde yo vivo, preguntan, ¿y los aviones? No sé acá. ¿Y los helicópteros? Tampoco. O sea, ya uno se acostumbró. Pues, a lo que usted no se puede acostumbrar, no lo haga nunca, es a la palabra de Dios. Porque otra cosa que está ilustrando aquí, en el sentido de, ya lo he escuchado como 35 veces. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra del sembrador? 43, 50, 100 veces. Como que dice, ya eso yo lo sé. No hay nada que me pueda enseñar. Esa actitud está, ¿verdad?, representada con esa mente cerrada. Porque yo no necesito escuchar la palabra, porque no la necesito. Por lo tanto, lo que yo no necesito, pues yo no lo escucho. ¿Verdad? Cierro mis oídos y sigo andando. Ese es ese que está junto al camino. Ahora, también lo que ilustra estos terrenos son posibles, acuérdense, todas estas cosas, estas son actitudes que están alojadas en el corazón de las personas. Nosotros que somos salvos por la fe, gloria a Dios, tenemos que estar pendientes de esto mismo en nuestro corazón, porque de esas actitudes vinimos nosotros, esa carne la llevamos todavía igualita a nosotros. Lo que pasa es que tenemos que someter la carne al gobierno de Dios.
hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice la palabra. Pero yo he visto que ese hacer morir no es que usted hace morir como que si usted le echa veneno a lo malo, ¿verdad? Figurativamente, y ya se murió. Pasa, ¿verdad? Como una hierba que crece entre la grama, que le llaman coquí. Usted tiene, echa así, al principio parece grama, después echa una flor así. Ella se cree linda, pero en la grama no va, porque grama es grama, no puede ser mezclada con hierba. Pues el coquí, no estoy hablando del coquí, la ranita, yo. Si acaso, una vez la vecina pensaba que era que... Allí le eché veneno al coquí, ella. Como que pensaba que uno era un... estamos dando al símbolo de Puerto Rico. No, es el coquí otro, la hierba que le dicen coquí, que tiene una semillita abajo, una cebollita. Usted le echa, yo le he hecho un herbicida selectivo que es para ese tipo de planta. Y la controla. No la mata, porque al coquí no lo mata nadie, literalmente. A menos que usted vaya y busque debajo cada uno y saque cada cebollita una a una. Vaya a ver si usted cree que la sacó toda y se quedó una. Y después pega. Y de momento cuando llueve mucho, como ahora, salen así otra vez. ¿Qué usted tiene que hacer? Otra vez el herbicida. Hay que controlarlo. Así es nuestra carne. Usted piensa que la carne es suya, usted la cauterizó. Usted tiene que hacer morir su carne todo el tiempo. Si en un momento dado usted era de estos que estaba cerrado a la palabra, todavía esa cerradera está en su carne. Lo que pasa es que usted ya la gloria de Dios y le ha alumbrado la luz de Cristo, amén. Pero no permita que su carne aflore, porque usted podrá darse cuenta y dice, oye, me estoy como eso que escuché de la palabra tal día, como... Entonces y se trinca, ¿ves? Y se va para atrás y dice, ay. Se pone selectivo. Algunas cosas sí, otras cosas no. Ahí tengan cuidado con eso. Porque aquí está hablando no de las personas que son como son, de las personas que en un momento dado desarrollan o tenían esas actitudes. Pero el que cierra su corazón o la mente, la palabra no puede germinar. Amén. Ya cuando la palabra germina, ya está en usted, ya el diablo no se la puede llevar. Pero cuando nadie le hace caso, el diablo se la lleva. ¿Y cómo es que se la lleva? Pues se la sustituye por otras cosas. Se la sustituye por muchas cosas que el Señor, las cosas que usted sabe que a usted sí le interesan, porque la gente hace lo que quiere. Pues el diablo te da eso mismo que te olvida. Dice, ni recuerdas que un día se te predicó. Amén. No sé si a usted antes de Cristo le pasaba eso. Ahora, hay otro terreno. Dice el que cae en pedregales, dice, no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Aquí, la semilla llegó a caer, ¿verdad? Donde había un poquito de tierra. La que cayó en el camino, no había forma de que cayera debajo de la tierra, porque era duro, allí nunca, no había chance. Aquí había piedra y había un poquito de tierrita. Y brotó pronto. Brotó pronto porque, no sé si usted sabe, de hecho estos experimentos que hacen con la semilla de habichuela en las escuelas. Se siembra, lo siembra bien llanito. Y sale rápido. ¿Ves? Pero eso no es la forma en la cual la mata está. Por eso tiene que sembrarla más hondo para que la raíz tire para abajo y se arraigue bien y saque los nutrientes de abajo de la tierra, ¿verdad? Pero como es un experimento para la escuela, para avanzar, pues, lo hacen de esa forma. Aquí, esa semilla cae un chipito de tierra entre piedras así, y a los 2 o 3 días, ¡wow! Usted conoce, hemos conocido personas así. De momento, escuchan el Evangelio, ¡gloria a Dios! Ya están, muchachos, vienen todos los días. Es más, dice, pero espera, ¿por qué no hay culto todos los días aquí? Todos los días, de momento, Dios encendido en Cristo. Y no se pierden nada, todo el tiempo, no hablamos que de Cristo. Y usted dirá, ¿qué es lo malo con eso? Lo malo con eso es esto, que así siempre pasa. Inequívocamente, de momento viene, acuérdese que el malo está por ahí. El malo está por ahí y lo ve caminando, ¡va para la iglesia!
y le mete el pie. Y cuando se cae y se tumba 3 dientes, ay, yo no sabía que esto era así. ¿Por qué? Porque el no tener raíz es que en muchas ocasiones recibe la palabra de salvación, que Cristo vino a morir por los pecadores y a salvarte, y si tú crees en Él serás salvo, pero hasta ahí. Hasta ahí. El resto de la palabra, profundizar en ella, entender Santiago capítulo 1, por ejemplo. ¿Ves? O Romanos 8, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No a los que están emocionados con Dios, a los que aman a Dios. Y amar a Dios implica tener una relación intensa y profunda con el Señor. Y la persona que es así rapidita de momento no entiende que al haber querido a Cristo, te hiciste enemigo del mundo y del diablo. Enemigo. Ellos no son neutrales, ellos son enemigos. Y todo eso va a caer sobre ti. Tú tienes que estar pendiente de eso. No es una vida cristiana, como muchas veces entienden, muchos de ellos. Dice, aquí todas las cosas me van a salir suaves, tranquilas, y todo se me va a dar a pedir de boca. Por eso es que el diablo, doctrina de demonios, pretenden enseñar esa doctrina hoy como el evangelio. Y ese no es el evangelio. El evangelio es que estábamos todos nosotros perdidos, arrastrados, insalvables todos. Y vino el Señor Jesús por su misericordia, murió por nosotros, nos salvó. Pero en este mundo arrastrado que estamos, allí que estamos nosotros. Él estableció su reino en nuestro corazón. Pero nosotros estamos aquí metidos, como dicen, como cucaracha en baile de gallina. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso, verdad? Que usted, si me siente en un baile de gallina, hay 20 gallinas y una cucaracha en el medio del salón. Ella va a ir, ¿para dónde cojo? ¿Verdad? Pero usted está allí como la nota discordante, como el que no debiera estar, pero está. Así es el creyente. Pero al que de momento no tiene profundidad porque escucha la palabra de salvación y ya está, no escucha más nada, porque no se le predica nada más. Muchas congregaciones son así. No se le predica nada más, se le predica que Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, Cristo viene y manda. Y lo que está en between. Pero créame, muchas veces, aunque le prediquemos lo que dice la palabra, todo el consejo de la palabra, cuando es probado, se constata de que no tiene raíz. ¿Viste? ¿Sabe lo que pasa, verdad? Usted ha cogido una matita tierna de esa. Tiernecita, ay, nació en la sombra. Verdecita clarita, esa, casi fosforescente, esa cita. Ay, qué tierna está. Usted la pone en... Ahora mismo no, pero déle chance ahorita como a las 3 de la tarde. Usted la pone debajo del rubio de Puerto Rico. Y en media hora está como una papita. Tostada. Y no tira para adelante. Dice, pero ¿cómo es posible que no tire para adelante con todo ese sol tan bueno que le está dando allí? Pues precisamente no lo puede bregar porque no tiene, cuando trata de alar, ¿verdad? Necesito el agua para procesar, para poder, ¿verdad? Nutrirme y todo. Dice, no tengo raíz. Así le pasa al que no profundiza en la palabra. Por eso es que, por naturaleza, para conocer mejor al Señor y que nuestra fe crezca y aumente, tenemos que conocer al Señor a través de la Escritura. Hay muchas personas en doctrinas de hoy que pretenden sustituir la palabra con lo que ellos llaman el Espíritu Santo. ¿Okay? Avivamiento, Espíritu Santo y fuego. El fuego está mal puesto porque el fuego es para la condenación, pero mezclan el fuego porque se confunden en su doctrina, sacan pedacitos de la palabra, los que a ellos les gustan, y hacen una doctrina y no hablan del consejo de la palabra. Y quieren sustituir la verdad insustituible de la palabra con lo que ellos llaman el Espíritu. Porque si siguieran al Espíritu, el Espíritu les iba a llevar a la palabra de Dios. ¿Va viendo? Y esa confusión está ahí. Esos son los que, yo le llamo los de pedregales, son los que tienen la mente emocional. Los que, ¡ay! A eso, no sé, conocí a una persona, usted le menciona a Cristo, ¡ay, santo! Yo conocí una vez uno en la escuela, así. Estaba tranquilo, estaba hablando de, fulano. Y le mencionaba, pues mira, ayer estábamos estudiando de Cristo Jesús. ¡Ay! Y así, yo, ¿pero qué es eso? ¿Pero por qué hay que hacer así?
A veces yo pensaba que era que lo hacía de maldad. No, es que ya era como algo aprendido. ¿Va viendo? Emocional. ¿Usted sabe qué es lo malo de la emoción también? Que no sé si usted le dan mood swings a usted. Usted está, ay, hoy, es que hoy todo funcionó. Y hoy estoy, estoy efervescente hoy. Y entonces mañana a lo mejor no funciona. ¿Qué cosas funcionan? Pues mañana cuando me voy a lavar los dientes, veo que baja los chojos de agua por el fregadero, el lavamano para abajo. ¿Ah? Y cuando miro así es que hay un tubo joto dentro de la pared. No es ni el de afuera, el tubito flexible, es en la pared que está porque veo el chojo que sale en la grieta. Ah, ya el día de hoy no sirve. El Señor no está conmigo. Estaba ayer sí, pero hoy no. Y es como el que coge la florecita. Hoy me quiere, ahora no me quiere. Hoy me quiere, ahora no me quiere. Esos son los que son así, porque no tienen fundamento de la palabra, hermano. Hay un tercer terreno. Hay un tercer terreno, lo dice la palabra. Espinos. Estas son las hierbas malas. No sé si usted ha tenido, ¿verdad? Usted siembra una matita bonita y si usted no está pendiente, la hierba mala la tapa. Dice, pero si yo sembré una matita linda ahí. ¿Ah? Ay, el moribibi, ese sí que es malo. Ese hay que sacarlo con alicate de allí, porque ni con la mano lo puede sacar. El creyente, o el que dice ser creyente y anda entre espinos, es aquel que tiene la mente errante. ¿Qué es una mente errante? Que divaga. ¿Usted sabe dónde está ese? En Santiago, pero no, hoy no estuvimos en esa porción, pero está en Santiago capítulo 1, mire. Lo dice claramente allí. Santiago 1, 22. Sí, dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque todos estos terrenos eran oidores, engañándoos a vosotros mismos, como que dice, si alguien solamente oye y no la hace, se está tomando de bobo él mismo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Porque usted sabe cómo usted se ve. Porque usted se mira muchas veces en el espejo, pero yo te digo a usted, si usted no se ve por una semana en el espejo, usted se le olvida hasta la cara suya. ¿Sí? Y hoy día no tiene ni que tener espejo, dice, ay, se me olvidó como mi cara, y se saca un selfie aquí y dice, ah, mira. Digo, pero si le pone todos esos filtros y todas esas cosas que le pone, pues ese no es usted. Quítele todos los filtros y dice, ay, tengo un poco de taller que hacer. Pero si usted no se mirara ni en el celular o en un espejo o en la superficie del agua o en una lata, donde sea, usted se le olvida la cara. Eso es lo que quiere decir Santiago aquí. Se le olvida la cara. Entonces déjeme decirle que cambié la página. ¿Okay? Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien escucha paralelo de esto, escucha la palabra. Dicen, ah, mira, sí, es de esta forma la palabra, escuché esto y aquello, es que, sí, mira, y aquello hablábamos de esto y estudiamos esta porción aquí y allá, eso estuvo tremendo. Y ya. Pero lo que se le enseñó para ponerlo por obra, no lo pone por obra, pues se lo olvida. Se lo olvida. ¿Sabe cómo es esto? ¿Cómo usted aprendió a coger bicicleta? Con un manual. ¿Dónde están los manuales de coger bicicleta? No existe ninguno. ¿Por qué no existen manuales de coger bicicleta? Porque la única forma de aprender a coger bicicleta es cogiendo bicicleta. Sí, no hay forma. Hay que coger bicicleta. Y podrá venir alguien y decirle, he aquí, coloca tu sentadera encima del asiento, ajústalo a una altura que el pie cuando lo estires no te quede, ¿ves? Más para abajo del pedal cuando está en su rotación inferior. Que vas a ponerse tú con esas cosas, dice, pues eso que la gente no le da instrucciones. Las instrucciones estas. Dame acá la bicicleta. Me voy a montar. ¡Jua! ¡Jua! Ahí está el primero. ¡Ta! Vamos por aquí. Dice, voy a seguir.
Y de momento va, mira, ahí va, ahí va. Al principio está así. Pero ¿sabes qué? Después, mira lo bueno, después que tú aprendas a correr bicicleta, se te queda la destreza, porque ya sabes cómo es que uno debe coger bicicleta. Pero la persona que le explicaron y le dieron un seminario de correr bicicleta, sentado en un asiento, y escuchó, dice, de esta forma, dice, lo entendí todo. Es más, te lo puedo recitar de memoria. Cuando va a coger la bicicleta, se escocota. ¿Por qué? Porque nunca ha corrido bicicleta. La única forma de aprender a coger bicicleta es corriendo bicicleta. La única forma de aprender la palabra es haciendo la palabra. Es lo que quiere decir el Señor aquí, a través de Santiago. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Todo el tiempo. No he alcanzado la meta en Cristo Jesús, pero una cosa hago, sigo extendiéndome hacia lo que está delante. Ahí sí, ahí sí. Así, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pues, el que considera la palabra y se le olvida es este tercer terreno, la mente errante. ¿Por qué? ¿Cuántas distracciones? Mire de las que menciona aquí. Los espinos, ¿qué son los espinos? Eso mismo. Los afanes, miren, si usted va a la explicación del Señor Jesús, el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Vamos a ver el afán. ¿Qué es el afán de este siglo? Ay, sí, ahí está Ucrania y Rusia. Pues Ucrania y Rusia. ¿Y sabe qué? Mañana será, no sé, el Congo con Canadá. Y después será China y los gringos. Sí. Y Corea del Sur y Corea del Norte. O sea, olvídese de eso. Ay, tengo que ocuparme en mi cajera. Ay, que tengo esto. Ay, y tengo que hacer esta cosa, que tengo que criar a mi familia, que tengo que trabajar, pues no me está yendo muy bien, tengo que pagarme más porque me están sacuchando el palo. Y por ahí te tratan. Que si ganará lo que tienen que ganar en la elección este año, ¿verdad? Abajo los de arriba los de abajo. Todas esas tonterías ocupan la mente de la gente, los afanes de este siglo. Fíjese que él está contrastando este siglo, o sea, este mundo, cuando dice siglo es el cosmos, este mundo, versus el reino de los cielos, que es eterno y la anticipo lo tenemos ya en nuestro corazón. No puede haber amor a Dios, amor al reino, constatación del reino en nuestro corazón y estar preocupado también por el reino de este mundo cuyo rey es el demonio. Estamos en este cosmos aquí, pero no podemos dejarnos llevar por los vaivenes que hay aquí. Tenemos que tener la mira puesta en el galardón, en el Señor Jesús. Amén. Y así pasa. Y mire lo otro, dice, el engaño de las riquezas es otra cosa que se asemejan a los espinos. ¿Qué es el engaño de la riqueza? Pues hay personas que se afanan en lo material. Usted tiene que tener cosas materiales porque si no, si usted no tiene material, cuando va a Mr. Special, pues no sale con material de Mr. Special tampoco. Hay que tener material. Eso no quiere decir que el material sea malo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que es el amor a las riquezas. Amén. No es malo tener con qué. El Señor dijo que nos iba a dar con qué poder llevar a cabo nuestra vida. Pero es que hay personas que se afanan con esas cosas. Que se afanan, que esto y aquello, esto y aquello. Y de aquí a 5 años yo voy a tener tanto ojado y tanto aquí allá. Pues, está bien, si usted puede, pues ahójalo. ¿Sí? Muy bien. Pero si no llegan allí, ay, mis metas económicas no las logré. A veces lo dicen así, ¿qué me importa a mí eso? Olvídese de esas cosas. Buscad primeramente, parte del Sermón del Monte, capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice primeramente? No dice únicamente. Fíjate que dice primeramente. No dice únicamente. Primeramente el reino de Dios es justicia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que eso es lo primero. Lo otro el Señor lo va a proveer. Fíjate cómo funciona. El Señor provee esas cosas, las cosas materiales y todas las cosas que necesitamos en esta vida. Si nos preocupamos
por agradarle a Él. Si nuestra mira está puesta en la eternidad, fíjense cómo funciona, ponemos la mira en la eternidad, en el reino que el Señor nos ha prometido en la eternidad, y Él se ocupa del reino de aquí, que nos proveernos las cosas que necesitamos. Pero hay personas que se preocupan por ellos mismos, para ellos resolver sus propias situaciones según ellos las definen, y se ahogan, ¿ves? Todas esas cosas ahogan la palabra, ¿ves? Porque de momento dicen, ay, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para leer la palabra y para ir a un estudio bíblico en la noche, en la semana, no tengo tiempo para eso, yo tengo que trabajar, eso es para la gente que no trabaja. ¿Ah? Entonces de momento trabajan más que todos los que están aquí, ¿ves? Y hay personas que son así. ¿Usted ha conocido personas que están adictos al trabajo? Yo les llamo trabajito, fulano trabajito, para poderlos distinguir. Yo recuerdo ya cuando estuvimos en Oregón, Lorian se acuerda mucho también, estuvimos aquí un año en Corvallis, Oregón, y nos repartieron el trabajo a todos. Cada cual estaba haciendo su trabajo. Había veces que a las 3 de la tarde está todo hecho. Julio, en Oregón. Vamos para afuera. Está todo bien bonito. Se ponía mejor, se dañaba. Yo me iba, estaba con Lorian y después los nenes eran chiquitos cuando eso. Íbamos para casa. Habían otros. Llamaban a la esposa. Esto está salvaje aquí. Mi abuelo yo los oía y oía las conversaciones de ellos también entre los divisores allí, en el mismo grupo. Montándole un cuento a la esposa que tenían un clase de trabajazo que el tiempo no le daba, que tenían que quedar como hasta las 8, más de 7. Y eso era todo el tiempo. Entonces cuando iban a un viaje de business, que yo hacía en 2 días, ellos se tardaban 1 semana o 2, porque es que el trabajo de ellos era más violento. Y yo decía, no es violento nada, yo sé exactamente lo que ellos tienen que hacer porque el que los mandé fui yo. ¿Cómo no voy a saber lo que tienen que hacer? Pero entonces no, el trabajo era una cosa, que son personas que se adictan al trabajo. Hay personas hoy aquí que se adictan al mundo este. Y ahora mire, aquí está el proveedor de adicción. Deja ver qué está diciendo el daddy aquel, o de qué está haciendo el conejo otro. Y deja ver qué está haciendo el otro zángano aquel que está por allá. Mire, olvídese de esas cosas. ¿Ah? Deja ver cómo va Luma. Todos sabemos cómo va Luma. Pero hay gente que va a dejar una última noticia de Luma. Tal cosa. Déjame ver cómo va aquello allá. Déjame ver cómo va esto aquí. Tal cosa. Olvídese de eso. Si usted le da un poquito de tiempo para saber cómo va Luma, después que usted vea cómo va Cristo en su corazón y cómo va la palabra, pues busque de Luma. Pero hay personas que se afanan con eso. Esos son estos. La mente errante. Aquellos que tienen ADD espiritual. ¿Ah? Ay, qué bonita está la palabra. Ay, espérate, que tengo que estudiar. Oh, no me he bañado, ni me he afeitado. Ay, no. Y yo ir a la iglesia sin comer. ¿Quién hace eso? Un montón de gente lo hace. Sin comer y sin bañarse también. Y nadie se ha muerto por eso, ¿verdad? Pues ya cuando terminemos de estar aquí dándole la gloria a Dios, usted verá, aparecerá la comida y el agua para bañarse y el jabón también. Está. Pero no puede estar afanado. El afán de este mundo ahoga la palabra y la palabra se hace infructuosa. Quiere decir que son saturados, por así decir, por la palabra, pero la palabra no los satura a ellos por los afanes de este mundo. Y el último, con esto resumimos, parte cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Lo dice ahí, dio fruto, la que da fruto. ¿Cuál es ese? Dice el Señor, verso 23, dice, el que fue sembrando en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye. Pero como dice Santiago, hace la palabra. Estuvimos leyendo entre los versos que leímos al principio, que cuando usted se dispone a entender la palabra, el Señor le da la bendición de entenderla. Piense bien. ¿Por qué el Señor, si usted quiere entender la palabra, le va a decir, ay, yo de maldad voy a hacer que no la entienda? Eso no, porque es que Él vino aquí para que nosotros fuéramos sus siervos, amén. Y nosotros hiciéramos la obra de evangelismo en lo que Él estaba ya preparando lugar para nosotros. Pues claro, por eso que decía,
El que quiere escuchar la palabra y saber la palabra, sabrá si la palabra viene de Dios o no viene de Dios, porque es que hay que querer. Vuelvo y digo, la gente hace lo que ellos quieren. Pero aquel que quiere agradar a Dios se representa en un buen terreno, porque oye y entiende la palabra y da fruto. Ahora, no todos dan fruto con la misma proporción. Habla de 100 por 1. ¿Qué es 100 por 1? Entonces podría entenderle que hay una semilla y después se multiplicó 100 veces. No sé si es que salen 100 matas o si la mata que sale da 100 semillas. No nos podemos poner estadísticas con esto porque no es el punto. El punto es lo que quiere decir que unos dan a 100, otros dan a 60 y otros a 30. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Que todos dan fruto. Y entonces uno diría, ay, yo soy de los de 100. Bueno, es que no sabemos exactamente qué decían. A lo mejor es que hay uno que son 30 árboles de mango versus 100 matas de gandules. ¿Cuál es más grande y más voluminoso? Aunque el mango, ¿verdad? Aunque usted me diga, pero el mango, ¿para qué yo quiero mango? Yo no pongo ajo con mango, yo pongo ajo con gandules. Pues, este tipo de cosas, ¿verdad? Es imposible e irrelevante ponerle una comparación. Lo importante es que todos dan fruto. O sea, la verdad bíblica que nos está diciendo aquí es que cuando usted oye la palabra, amén, la entiende y la pone por obra en su vida, siempre va a dar fruto. Es irrelevante comparar el fruto, porque el que juzga el fruto es el Señor. Dice que cuando vayamos ante el tribunal de Cristo, Él va a juzgar nuestra obra. Allá será pasada por fuego, sea buena o sea mala. Aquello que haya sido para su gloria y acepto a su voluntad, dice, esa pasará, se equiparará con piedras preciosas, oro y plata. Recuerda, ¿verdad? Como decía 1 Corintios capítulo 3. La otra que se representa con madera, hojarasca, hierba seca, pues se desaparece. No evalúa ahí nuestra salvación, lo dice claro, evalúa nuestro galardón. Amén. ¿Por qué? Porque no todos van a dar la misma cantidad de fruto. Así que usted como hermano no debe juzgar el fruto, porque es el fruto, acuérdese. No es la vida, el fruto. No debe juzgar el fruto del hermano, porque usted no sabe exactamente la expectativa del Señor respecto al fruto con ese hermano. Es el fruto lo que no debemos juzgar. Las otras cosas que no están bien, que no son fruto, en eso estamos llamados a amarnos unos a otros y a corregirnos unos a otros. Amén. Porque no todas las cosas que hace el creyente son frutos. De hecho, no hay ninguno en el mundo que todo sea fruto. Porque siempre tenemos cosas en nuestro corazón. Por eso es que tenemos que seguir perfeccionándonos. Pablo mismo decía, y es que yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, como quien dice. Pero eso no le impidió a él que él se pusiera como ejemplo. ¿Ves? Para aquellos que aprendían visualmente. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, él se atrevió a ponerse como ejemplo. Así debemos ser nosotros. Y repetitivamente de la cantidad de fruto que estemos dando. Pero la parte importante es esta, hermano. Oír y hacer la palabra. Gloria a Dios. Y eso hará inequívocamente que demos fruto. Pero a la misma vez, no podemos olvidarnos de los otros 3 terrenos. Acuérdense, ellos no representan personas incambiables, ellos presentan actitudes de los corazones. Que no afloren en nosotros, por ejemplo, los afanes de este mundo. No tenemos que afanarnos por este mundo, pero cuídese de esos afanes, como dice acá. Lo otro, ¿ves? Cuídese de ser superficial con la palabra. Persista en escudriñar, por eso que decía, escudriñad la palabra, decía el mismo Señor a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pero no es por tener las escrituras, es que ellas son las que dan testimonio de mí. Así que leer las escrituras por encima con un cierto tipo de lente, porque el rabino mengano me dijo que era de esta forma, eso no es escudriñar la escritura, es ¿qué me dice la palabra a mí? Y cuando yo entiendo lo que me dice la palabra a mí, es algo impactante para mi vida. Siempre va a ser retante para mi vida. Siempre va a haber una comparación entre el Cristo glorioso y este que está aquí, que no vale para nada.
Y yo me tengo que acomodar a eso que el Señor me está dando para entonces yo acomodar mi vida y pedirle a Él que yo quiero ser más como tú, Señor, todos los días. Que no seamos entonces, ¿verdad? Shallow, que no seamos, ¿verdad? Así, a flor de tierra. Y más nunca que seamos como el primer terreno. Que ahí están predicando a Cristo. No se oye. Yo creo que nosotros no podemos decir estamos completamente inmunes a ese tipo de situación, ¿verdad? Pero es como todo progresivo. No sé si se está dando cuenta, ¿verdad? Si usted permite que el afán aflore y usted se ponga superficial en cuanto a la palabra, eventualmente llegará hasta como si tuviera 2 tapones puestos. Eso es lo que se llama endurecer el corazón. Solamente que el Señor empezó con el corazón que estaba como una piedra primero. ¿Ok? Porque el terreno estaba como una piedra, eso es lo que quiere decir. En los otros hubo un poco más de avance. Pero nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, puestos y dando fruto en el Señor, así mismo persistamos. Pero que nos cuidemos de nuestra propia naturaleza, nuestra carne, que es la que pretendería que esas cosas no hagan. No nos hace perdernos. Pero el diablo sí lo deja y nuestra carne sí la deja. Te quieren llevar a ser como si fueras un perdido cualquiera también. ¿Está viendo? Eso es importante, que nosotros siempre persistamos en lo que la palabra misma nos instruye, persistir en ella y ser hacedores de la palabra. Fíjate, dice hacedores de la palabra, no hacedores de la doctrina. Porque hay muchas doctrinas que son bíblicas, pero otras no lo son. La palabra. Como no todas las doctrinas están basadas en la palabra, pues el Señor dice, hacedores de la palabra. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermanito. El Señor es bueno, amén. Así que la semana que viene continuamos, gloria a Dios, con la serie en nombre de Jesús. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, ahora te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta bendición que nos has dado de estar reunidos todos aquí, Señor, tranquilos, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por la escuela bíblica esta mañana, por los cánticos, la adoración, Señor, las alabanzas y ahora también por la adoración, Señor, a estar todos aquí pendientes, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, como hemos visto, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. De la misma forma que seamos persistentes en sembrar. Como dice el himno, vamos a sembrar, ¿verdad? En la madrugada del Evangelio vamos a sembrar la semilla de amor, de que tú amas a los pecadores como nos amaste a nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles siempre así. Y ayúdanos también a monitorearnos a nosotros mismos, para que no afloren las cosas carnales en nuestra vida y no permita que tu palabra en nosotros se haga infructuosa. Ayúdanos a llevar mucho fruto. Padre Santo, bendícenos, Señor. Recuerda por quien te hemos pedido, Señor, todas las peticiones que te hemos hecho al principio, Padre Santo, por las nietas del hermanito Pablo, por mi tío y mi tía también, Señor. Ayuda a los padres. Por cualquier otro, Señor, hermano o hermana que nos tuviera alguna dificultad o algo, también, Padre. Ayúdanos, Señor. Que ahora cuando vayamos a nuestra casa nos lleves bien, Señor, y también este martes nos regrese, Señor, a tu casa y el jueves nos permitas así gozarnos y edificarnos. Gracias te damos, Padre, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga, hermano.